Milo es el abogado de estas personas que han pasado esta situación tan vulnerable dentro del Senado de la Nación y nos va a dar detalles de este escándalo que se dio en la legislatura. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, Pablo, ¿cómo está? Bien, bien, un gusto saludarlo. Bueno, escuchando este primer testimonio y con algunos detalles del expediente, uno se da cuenta que pasaron cosas muy, pero muy graves en el Senado de la provincia, ¿no? Así es, en el Senado, entre otros lugares, pero es gravísimo todo lo que sucedió. ¿Cómo es esto? El modus operandi, son empleados de planta permanente, abusaban de esta situación para captar personas y bajo el engaño de un supuesto trabajo las inducían a otra cosa. ¿Ese es el procedimiento? No, no estrictamente. Ellos son empleados de planta permanente del Senado, sí, pero tenían en diferentes etapas o participaban de organizaciones políticas. Y en ese marco es que iban viendo, no sé si decir, hablaban de vulnerabilidad, viendo intereses Ah, de de las víctimas y tratando de cumplir con ciertas expectativas. En los casos de las personas que represento, esos intereses eran militantes, o sea, de transformar la realidad, pongámosle, cambiar la realidad, y ellos se presentaban siempre, bueno, son más grandes, bastante más grandes, más de mm, 15 años casos, las víctimas tenían 17, 18, y bueno, han tenido cierta referencia con estas personas y las han primero sumado a esas organizaciones o esos espacios políticos que iban mutando, digo, no, no es que había un espacio, el último que ya ellos conducían, anteriormente no conducían, sino que había otras personas, es este movimiento La Capitana, que es un pero movimiento anteriormente kirchnerista ese. es un movimiento kirchnerista, así es. ¿Y qué buscaba esta gente con las víctimas? Porque había un No, engaño, había todo un ardid, pero ¿qué es lo que buscaban? ¿Para qué utilizaban esta gente o para qué le prometían un trabajo, un contrato? ¿Cuál era el fin? no, no prometían un trabajo y un contrato, sino que había un sometimiento sexual de las víctimas, con contrato o sin contrato. Ah, Algunos se mire, daban dentro del Senado y por ahí las víctimas trabajaban en el Senado y sí. habían tenido contacto con ellos en el marco de la relación laboral y habían sido sumadas a la organización, pero no es que el contrato a veces existía dentro del esquema de organización, que surgía la posibilidad de que alguien empiece a trabajar en el Senado. En otros casos era gente que trabajaba en el Senado y que había sido sumada o que había entrado por otra aplicación, Qué digamos, mezcla, ¿no? aplicaba en Porque algún puesto. el tema de la No, una militancia, pero locura. todo con fines de abusos sexuales. Sí, estas cuestiones exceden, digamos, a la militancia, como pasó con la situación de la secta de yoga o como pasó con otros espacios que exceden a donde se desarrollan, sino que la Mm. perversidad de quien lo lleva adelante busca siempre esas debilidades o esas posibilidades. Están atentos a eso. Mm. Hola, doctor. Buenos días. Aquí Gonzalo Prado lo saluda. ¿Cómo están sus defendidos? ¿Han recibido algún tipo de amenazas? ¿Cuántos ¿Están son? tranquilos? Mis defendidas son tres, o sea, yo represento a tres víctimas. Dos de ellas iniciaron acciones judiciales a fines de 2024 Mm, y las denuncias formales en 2025, penales. claro. La tercera, junto con otra víctima, lo iniciaron en el año 2019. Hace mucho. Entonces, esta, exacto, esta denuncia de 2019 era conocida por estas otras víctimas. Mm. Y el miedo era que quede en la nada, como en principio había quedado esa acción, y el saber que existe una cobertura, porque más allá de no saber quién, si vos haces una denuncia de la gravedad que implica que te hayan abusado sexualmente adentro del Senado y no se investiga, decís, alguien está cubriendo. Más allá de Claro, que claro. después eso por ahí tiene otra arista que es judicial, de inacción judicial. Sí, sí, Ah, sí. Pero hay además, una doctor, creencia de que hay alguien que está cubriendo. Mm. corríjame si me equivoco, dentro de la denuncia, ustedes se dieron cuenta de que hubo como una primera representación legal que no se ejerció de parte de también un militante político, De una de una militante, sí. militante. Eso también fue grave. A ellas
se les acercó de forma privada una persona que se presentó como abogada, Melina Gaudino. Esta persona las pone en contacto con un abogado como para cubrirse, digamos, pero este abogado nunca intervino. Claro. Jugaba en Y esta contra, persona claro. le decía, estoy en fiscalía, estoy en tal lado, estoy en tal otro, estoy haciendo tal cosa, estamos pidiendo tal otra, y era todo mentira. ¿Y Claro, cómo qué se chantas, enteraron? Esta persona, Melina Gaudino, no es abogada, además. Mire, ¿Y cómo Todo se eso. enteraron sus defendidas de que era todo mentira, que estaba un abogado trabajando en Porque su causa? Porque ellas van a la fiscalía, en la fiscalía dicen acá no hay nada presentado, ellas lo llaman al abogado, o sea, consiguen el teléfono del abogado que no lo tenían, lo llaman y le dicen, disculpen, pero yo fui a La Plata, le dice el abogado, no y hay ustedes nada. nunca vinieron, claro. Ah, Esta persona, nunca, Melina Gaudino, había dicho que estaba enferma el abogado y que por eso le suspendía la reunión, pero nunca firmaron ningún poder ni le firmaron ningún patrocinio para poder representarla. qué chantas, ¿eh? Entonces, el No, abogado desconocía de la situación y ellas suponían una situación que no existía por esta persona, Melina claro. Gaudino. Todo mal, todo mal. Doctor, habiendo tanto político ahí adentro, yo sé que no van mucho, ¿vio? Porque es una legislatura que ha funcionado poco y que tiene algunos antecedentes bastante complejos. ¿Sus víctimas no se acercaron a algún político o alguna mujer política para buscar ayuda, para decirme lo que está pasando acá adentro? Sí, sí, sí. De hecho, existía un sumario iniciado. Existía, o sea, en 2014, cuando le comentaba que iniciaron acciones, a estas personas las apartan del Senado. Ah, Ese apartamiento no es sin pérdida salarial ni nada, porque tampoco podrían hacerlo porque no hay una condena claro. firme, entonces no pueden. Pero esto que usted decía de que no van y demás, la cantidad de cosas que hacían estas dos personas de planta permanente, la Qué cantidad bárbaro, qué falta de control, no sé ¿no? cómo les daba el tiempo, excepto sin ir. Sí, sí. Y después pensar en otro acercamiento político, nosotros hemos recibido llamados de apoyo y solidaridad, pero el otro día decía, hay un montón de instituciones involucradas, o sea, esto sucedió en una escuela secundaria, en el Club Estudiante de La Plata, está la UTN, porque esta abogada, que no es abogada, figuraba como abogada de la UTN, Mm, está el propio Senado de la provincia, y no vimos comunicado de ninguna de las instituciones, Perdón, nada, doctor, nada. Qué repudiando. desastre, ¿dijo ¿no? también el Club Estudiante de La Plata? ¿Escuché mal? Claro, un tramo de los hechos, del inicio de los hechos, sucede en el Club Estudiante de La Plata, no los abusos, sino que esta persona cubrió una suplencia como docente, el Nicolás Rodríguez, Mm. y una de las víctimas era del club, digamos, era estudiante secundaria, Ah, estaba mire, qué terminando. bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, doctor, lo vamos a seguir con atención. Ojalá que esto tenga mucha visibilidad, que algún político se haga cargo también de lo que sucede ahí adentro, el descontrol, porque hablamos de gente con trabajo permanente dentro de la Cámara y con el formato de secta, con todo este tipo de situaciones y abusos. Le queremos agradecer este contacto. No, ustedes, por favor, Muchas un gracias. saludo grande. Ignacio Fernández Camilio es el